para arrancar, para arrancar con la clase de hoy. Bueno, ¿qué vamos a hacer la clase de hoy? La clase de hoy nos vamos a dedicar al capítulo 5 de nuestro documento, que hace referencia a las condiciones que debe tener un almacenamiento temporal de residuos. Aunque el documento se especializa o especifica las características del almacenamiento de los residuos sólidos, que son los que tienen pues, más prioridad o que sus condiciones de almacenamiento inadecuado pueden causar problemas y daños a la salud. También vamos a echarle un vistazo como a los almacenamientos temporales convencionales, a los que puede tener una unidad residencial, a los que puede tener un edificio. Em, Dentro de este asunto, que es la organización de los residuos en un sitio específico donde deben esperar a que los recojan para llevarlos ya a su disposición final, em, hay una circunstancia que como tecnólogos debemos conocer y es el cálculo de estas áreas. Bueno, no siempre les va a tocar a ustedes ser los que diseñen el área, ni mucho menos, no se trata de eso, pero muy seguramente sí van a tener que calcular tamaños de contenedores y con los tamaños de los contenedores, pues fácilmente puede salir el tamaño de un área si siguieran, si quisieran apoyar un proceso de eso, ¿cierto? Entonces, como hoy vemos esa parte de cálculo de capacidad de contenedores, hoy les cuento porque allí culmina como la parte más gruesa de la evidencia que vamos a presentar. Entonces les traje el instrumento de evaluación y hoy dejamos listo y explicado eso. Entonces eso es lo que vamos a hacer esta clase, a revisar lo de almacenamiento temporal, a ver cálculos de capacidad de contenedores y áreas de almacenamiento y a explicar el instrumento de evaluación con el que vamos a valorar este trimestre, este resultado de aprendizaje. Bueno, como les decía hace un par de minutos, el almacenamiento temporal pues se considera un paso previo, ¿cierto? ¿Previo a qué? Pues previo a su disposición final. Cada tipo de residuo requiere que nosotros tengamos o gestionemos para él un tipo de disposición específica. Aunque la tendencia es mandar todo el relleno, pues ustedes saben que eso no es lo que se debe hacer. Entonces, en el momento en que nosotros hacemos gestión de los residuos y los separamos, pues cada uno de esos tipos de residuos debería tener un tratamiento o disposición final distinta. Y para ello, antes de mandarlos al sitio de disposición, pues se deben almacenar. Entonces, qué responsabilidades hay y qué condiciones deben tener esos sitios de almacenamiento para que sean seguros. Aquí lo que nos interesa es no generar un posible riesgo o la probabilidad de un riesgo tanto para las personas que habitan cerca al sitio de almacenamiento como los trabajadores que hacen actividades allí, ¿cierto? Entonces, de eso se tratan, de eso se tratan esas responsabilidades. ¿A quién le recaen especialmente las responsabilidades? Pues obviamente, sí existe al prestador del servicio de almacenamiento. Partamos del hecho de que si estamos trabajando en ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Cali, de donde están muchos de ustedes, pues muy seguramente vamos a tener este tipo de proveedores que son independientes de la persona que genera el residuo y de la empresa que hace la disposición final o el tratamiento final. Entonces, prestan el servicio de almacenamiento temporal. En ciudades más pequeñas, como Armenia, bueno, Pereira es grande, como Armenia, Manizales, bueno, y el resto de las ciudades pequeñas del país, pudiera ser que el mismo generador de residuos sea quien tenga que almacenarlos antes de entregarlos al carro que de recolección, que era lo que veíamos el transporte la clase pasada,
y por lo tanto a su disposición final. Entonces, así como pueden haber proveedores de almacenamiento temporal y de residuos solamente peligrosos y de un solo tipo de residuos peligrosos dependiendo de la ciudad, de la dinámica productiva de la ciudad, así puede ser que haya una sola bodega y que en esa sola bodega tenga que almacenar todo, no solamente residuos peligrosos. Entonces, de todas formas, quien preste ese servicio de almacenamiento temporal, llámese el mismo generador del residuo, o sea, quien sea que lo haga, pues tiene unas responsabilidades. Y su responsabilidad, pues es obviamente guardar de manera adecuada, debidamente adecuada, estos residuos por el tiempo que sean necesarios antes de ser recogidos. Ahora, cuando hablamos del tiempo que sea necesario, pues estipulan tiempos mínimos, ¿cierto? No podemos, ¿qué pasa en algunos lugares? Que se almacenaron los residuos y se olvidaron de ellos y nadie les hizo gestión para que los vaya a recoger y por allá los encontramos años de años de años por allá metidos en una bodega. Hay algunos residuos que pueden causar daños, deterioro de sus empaques, generación de vapores. Estoy hablando de los residuos peligrosos químicos, ¿no? Después del año es la situación grave, entonces lo máximo, pero lo máximo que usted por alguna circunstancia de fuerza mayor tuviera que almacenar los residuos es un año máximo, si hablamos de incluso también residuos especiales. Sin embargo, hay otros residuos peligrosos que están en el área que son biológicos o biosanitarios. Entonces ya veíamos que hay biosanitarios, anatomopatológicos de animales, todo lo que pueda generar una infección y que sea residuo peligroso, pues por el hecho de que son infecciosos, estos se descomponen muy fácilmente y al descomponerse fácilmente, pues generan lixiviados, generan malos olores. De verdad que estos residuos sí tienen que ser máximo el almacenamiento de un mes, dependiendo también de la cantidad, ¿no? A veces no es fácil encontrar como la norma que a uno le solucione como las dudas y los requerimientos en este aspecto, porque como que cada ciudad tiene su reglamentación. Entonces, en términos generales, residuos que no se descompongan máximo un año, residuos que se descompongan máximo un mes. Y hay algunos que incluso debemos tenerlos congelados, como los residuos animales. No los podemos tener de otra manera, sobre todo en este clima, ¿no? ¿Qué otra responsabilidad, pues en clima templado cálido? ¿Qué otras circunstancias específicas deben tener estas áreas de almacenamiento? Lo primero, y que ya habíamos visto que también es importante para el transporte, es asegurarse que todas las sustancias peligrosas estén debidamente etiquetadas. Se recomienda utilizar sistema globalmente armonizado, por lo general, ¿cierto? Es lo que hacemos. Y la identificación dispuesta por las Naciones Unidas, que se acuerdan que era el Código de Naciones Unidas, es ese código que le colocamos para el transporte. Entonces, bueno, ese código del transporte también entra a ser responsabilidad de la empresa de transporte y por lo tanto nos dábamos cuenta en la clase pasada que estos procesos deben ser concertados, ¿cierto? Con la empresa que transporta, con la empresa a donde van a ir a dar los residuos para su disposición final, para que manejen un mismo lenguaje, para que todos estén como de acuerdo en la forma en que se están llevando los procesos. Lo que sí es cierto es que sí o sí deben estar etiquetados, deben estar etiquetados. Entonces, no es suficiente ponerlos en una bolsa roja y decir son peligrosos, porque pueden ser peligrosos biológicos, peligrosos cortopunzantes, peligrosos químicos, y dentro de los peligrosos químicos, pues ya sabemos que hay una buena cantidad de clases de peligrosos químicos que requieren, que por su peligrosidad distinta una de otra, pues requieren unos cuidados distintos, ¿no?
El segundo ítem dice verificar que las hojas de seguridad han sido proporcionadas de acuerdo con las normas correspondientes. Bueno, de eso es lo que acabamos de hablar. Mantener un registro de las sustancias o residuos que se tiene almacenado. Esto es muy importante y aunque las empresas de transporte le dejan a usted un recibo, una factura, un control, ¿por qué? Pues porque ellas cobran por peso, ¿cierto? Entonces ellas sí o sí tienen un control de qué es lo que se llevan de su bodega. Entonces, esa es una buena forma de aprovechar los pesajes y llevar un registro de la cantidad de sustancias químicas y el tipo de sustancias químicas y residuos peligrosos que se almacenan en las bodegas. Es importante llevar el control de los pesajes, de todo lo que entra, de todo lo que sale, con fechas. Asegurarse que los trabajadores no estén expuestos a sustancias o residuos peligrosos, o al menos que no estén expuestos en el manejo de elementos de protección personal, ¿cierto? Y sobre todo, bueno, ahí abajo dice informar a los trabajadores sobre los peligros y riesgos asociados, pues esto hace parte del plan de capacitación del que usted perfectamente puede hacerse cargo, donde le comente a los manipuladores o a las personas encargadas de llevar los residuos a la bodega o incluso las personas encargadas de hacer el aseo de estas zonas, pues a qué tipo de riesgos se enfrentan y cómo deben actuar en caso de un incendio, en caso de un derrame, que recuerden que dependiendo del tipo de residuo que almacenemos, estas circunstancias pueden ser muy distintas, pueden ser muy distinto desde el tipo permítanme por acá le doy entrada al, desde el tipo desde el tipo de extintor que necesitemos manejar, que muy probablemente vamos a tener de varios tipos dentro de la bodega, dependiendo de lo que estemos almacenando, hasta el tipo de elementos que podemos usar para contener un derrame, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el encargado de es responsabilidad de quien esté haciendo ese almacenamiento temporal? Pues la capacitación del personal para que sepa a qué se enfrenta. Entonces, esas hojas de seguridad no solamente son para tenerlas, sino para usarlas, para que el personal las conozca, esté relacionado, esté sensibilizado con ello y sepa qué hacer en caso de una emergencia. A eso se reduce todo porque tratamos con estos programas sobre todo de evitar daños a la salud de las personas y obviamente también daños al medio ambiente. Conocer y cumplir todas las leyes, mantener a la mano los equipos y elementos de protección personal. Y no solamente es mantenerlos en la bodega, sino usarlos, ¿no? Y usarlos donde debe ser. Recuerden que eso es fundamental. ¿Cuáles son los actores involucrados en estas bodegas de almacenamiento? Por lo general, como les digo, dependiendo de la magnitud de la bodega, pues podemos tener un administrador de bodega que hará el control y seguimiento. Este es el perfil que está Kenny mandado a hacer para ustedes. Miren. Encargado del control y seguimiento del almacenamiento es quien asigna labores, diseña y mantiene los planes de almacenamiento y hace un proceso de vigilancia. Es quien, como conoce los tipos de residuos, sabe la clasificación, conoce las matrices de riesgo, conoce las matrices de almacenamiento, porque recuerden que tampoco es que podemos ir colocando un químico al lado del otro. Todo esto que ustedes ya saben, como ya lo sabe, entonces este administrador es capaz de organizar y decir dónde va cada tipo de residuo, hasta dónde se puede almacenar, en qué momento hay que llamar a la empresa para que lo recoja, si está funcionando o no la empresa. O sea, ese es el administrador. Y los operarios son los que reciben, conforme a las capacitaciones que les hayan dado, los residuos y los almacenan, los ubican. También deben conocer las hojas de seguridad. Como les digo, estos roles dependen mucho de la empresa que se encuentren y de la ciudad donde se encuentren. Muy probablemente
pues la misma, a veces encontramos personas que la misma persona que hace el aseo es el que le toca organizar la bodega. Obviamente no de residuos peligrosos, ¿no? Pero es que salen residuos peligrosos, o sea, residuos especiales que por mala disposición se convierten en peligrosos, salen casi de todo lado. Entonces, de allí la importancia también de la sensibilización a este tipo de actores, todos los que sean, para que conozcan los riesgos y sobre todo identifiquen cuál es la separación. En cuanto a las condiciones del sitio de almacenamiento, aquí la plataforma nos hace un resumen de lo que se encuentra en algunas de las normativas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo y el Consejo Colombiano de Seguridad y y la Guía Ambiental de Almacenamiento y Transporte en Carretera, que ya la vamos a mirar en un ratico. Porque lo que les digo, ojalá tuviéramos como un paso a paso nacional que nos indique exactamente cómo hacer en cada tipo de residuo. Vamos a ver ahora la guía, que evidentemente es una guía y nos da un buen, unas buenas características de qué hacer y cómo almacenar, pero es que depende mucho, la verdad es que depende mucho del tipo de residuo que esté usted almacenando o del tipo de sustancias químicas que almacene. Entonces, de eso depende hasta las condiciones de construcción de la bodega como tal. Entonces, por eso es que va a depender de cada caso y se tiene uno que regir por las normas reglamentarias prácticamente que del departamento de la ciudad. Pero en condiciones generales, pues aquí tenemos unas características generales que nos dicen lo siguiente. En cuanto a ubicación, alejado de fuentes de agua y de centros poblados que facilite el ingreso de los vehículos de transporte. ¿Qué tan alejado? ¿Qué tan alejado? También depende del tipo de residuos que usted esté almacenando, ¿cierto? Si está almacenando puro residuo comburente y inflamable, o está almacenando sustancias que en un accidente pudieran generar gases tóxicos como los gases de cloro. Es muy distinto a si usted como residuos peligrosos está almacenando, ¿qué podemos tener? Em, Incluso los residuos químicos de laboratorio, ¿no? Que sabemos que pueden ocasionar un problema si hay un derrame, pero que dependiendo del tipo de residuos, como hablábamos la clase pasada, que eminentemente son agua, o sea, más del 50% es agua, entonces muy seguramente así la población esté cerca, no va a causar un daño mayor. Entonces, ¿qué tan alejado? Depende mucho, aunque ahorita en la guía sí hay unas distancias, ahorita la miramos, pero esa ubicación, lo importante, muy, muy importante, si es que el transporte ingrese fácil. Ustedes saben que vimos en la clase pasada que el transporte de residuos peligrosos pues debe tener unas condiciones específicas, ¿no? Son camiones especiales, son em, vehículos que están adecuados para ese tipo de residuo. Entonces, ese camión sí se debe garantizar que llegue a la puerta de la bodega, porque no es para nada conveniente que sea el operario o sea la persona que maneja la bodega que tenga que, ya llevó los residuos peligrosos a la bodega y ahora tenga que sacarlos y caminar con ellos hasta el carro. O sea, eso sí no puede pasar en ningún tipo de residuo. Lo más normal es que usted ubique o haga construir esa bodega pues en un sitio donde sea muy fácil el acceso de los carros de recolección. En cuanto al diseño, ¿qué es lo primero que nos piden? Que ese diseño de la bodega nos permita separar los residuos de acuerdo con sus características. Por lo general, cuando manejamos solamente residuos peligrosos, lo primero que separamos es los biosanitarios de los químicos. Entonces le hacemos una división y dejamos completamente aparte
biosanitarios, porque de hecho los biosanitarios de animales em, y anatomopatológicos lo recoge un carro distinto al que recoge el de las sustancias químicas. Por lo general es así. Y a veces lo recogen incluso en horarios y momentos distintos. Entonces, tenerlos separados es lo mejor que uno puede hacer. De hecho, es lo que nos pide la normativa. Separar y separarlos también internamente los que son residuos peligrosos químicos dependiendo de su peligrosidad. Acá en estos diseños de estas estructuras se sugiere que los muros sean cortafuegos. Em, Eso se logra a través del diseño de muros y de los techos, de tal manera que permitan la aireación fácil y que evite la expansión del fuego. Muros o separación de áreas, según el tipo de residuos, lo que les acababa de decir, y puertas que dependiendo del área, estas puertas son por lo general esas puertas de emergencia como las que encontramos eh, no sé si se han dado cuenta que los edificios por lo general tienen esa zona de escape, en el caso de que haya fuego, hay una zona, las gradas, mejor dicho, las gradas del edificio. Las puertas de las gradas de los edificios, si se han fijado, son puertas especiales, son puertas que se cierran herméticamente, pero se abren muy fácil. Entonces, ideal, pues que pudiéramos tener ese tipo de puertas. Obviamente, de acuerdo al tipo de residuos que estemos almacenando adentro, ¿no? No le vamos a gastar una puerta de ese tipo a una bodega que no lo necesita. El piso sí definitivamente debe ser impermeable, liso, pero que no sea resbaloso, libre de grietas. ¿Para qué? Pues para poderlo lavar, desinfectar de manera adecuada. Y el drenaje interno del cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos no debe conectar al alcantarillado. Por lo general, este conecta a la planta de tratamiento de aguas residuales industriales, porque partimos del hecho que si estamos generando residuos químicos peligrosos, es porque en nuestro proceso productivo utilizamos elementos químicos peligrosos, ¿cierto? Materias primas. Y en ese orden de ideas, pues vamos a tener vertimientos industriales que se tratan de manera independiente al vertimiento convencional doméstico. Entonces, las aguas de drenaje de este cuarto deberían estar conectadas a ese tratamiento directamente y deben tener un área de lavado de traperos y traperos exclusivo para esa zona. No podemos usar el mismo trapero que se usó en el corredor o en el baño para estas zonas. Eso es, tiene que estar, tiene que estar absolutamente aparte. Los techos con un diseño que no, pero obviamente, pues que no permite el ingreso de agua lluvia, pero que sí permita la salida del humo y el calor en caso de incendio. Ahora en la guía vemos que hay como unos dibujitos para entender este tipo de techos, que son techos como que no son absolutamente cerrados arriba, sino que una parte queda más abajo y otra parte queda más arriba del techo, lo cual lo protege de la lluvia, pero hace que el aire pase, que el aire pase y se pueda escapar los gases en el caso de que se presente pues algún derrame o algún incendio interno. Debe tener una óptima ventilación. Si no es natural, pues hay que ponerle aire acondicionado y tiene que tener ventilación artificial o aclimatización natural o artificial. Estas áreas de ventilación, que por lo general pues no se les pone ventanas, son completamente abiertas, sí tienen que estar protegidas por angeos. Angeos de la mejor calidad, sobre todo cuando internamente estamos guardando residuos peligrosos biosanitarios, porque atraen muchos insectos, muchos vectores. Entonces no es conveniente, sí, toca tener la zona aireada,
pero ese espacio de aireación tiene que estar protegido por un angel, tiene que estar protegido para que no entren mosquitos, para que no entren otro tipo de animalitos que por el olor de la descomposición de estos residuos, sobre todo en climas cálidos, los atrae en gran cantidad y eso puede causar pues epidemias o problemas. Equipos eléctricos e iluminación, en lo posible, se construyen de tal manera que la iluminación sea natural, ¿no? Se propende por un tipo de diseño de iluminación natural, porque pues en la mayoría de los casos no estamos almacenando residuos de noche, sino en la mañana, pero como en el día. Pero como les digo, esto depende mucho de la magnitud de la bodega y de la empresa. Entonces, si ya le ponemos iluminación artificial en caso de que sea necesario, escoger estos elementos que cumplan el código eléctrico, que toda la infraestructura de conexión cumpla con RETIE, que es la norma de protección de los cables, mejor dicho, lo que menos queremos es allí que se haga un corto por algún asunto eléctrico. Entonces, las lámparas y lo eléctrico que vayamos a instalar, pues tiene que cumplir con toda la normativa para evitar cualquier problema. Debe tener polo a tierra, protección contra relámpagos, sobre todo pues si se almacenan sustancias inflamables, esto sí o sí. La señalización obviamente es básica, todos los elementos deben estar debidamente señalizados, etiquetados con los colores y los rótulos que le ayuden a acordarse al operario que está almacenando los residuos, dónde van y cómo se deben disponer. Todo lo que sea necesario para demarcar los peligros que pudiera tener esta zona. Obviamente también debe tener un sistema de control de incendios con los extintores específicos para el control de los incendios que se pudieran generar con esas sustancias, porque ya sabemos que pues todos los extintores no sirven para todos los tipos de incendios, entonces tienen que ser los que sean convenientes para la sustancia que usted esté almacenando y además de eso, pues tienen que estar vigentes, ¿no? Que a veces se les va quedando esos extintores por años sin hacer la recarga. Ahora, ¿qué le recomiendo? No solamente con los extintores de las bodegas, sino hasta con el que tienen en el carro. Antes de llevarlo a recargar, quítele el seguro y ensáyelo, porque a veces no tenemos o no nos han dado la capacitación en este tipo de prácticas y cuando necesitamos de verdad usar un extintor nos podemos ir haciendo bolas y no sabemos dónde está el, la pestañita esta para quitarle el seguro, cómo es la fuerza que se debe ejercer para accionarlo, qué tanto pesa, o sea, todas estas cosas es importante que ustedes intervengan en eso, que si no han tenido la posibilidad de tener una capacitación y tienen ahí el extintor que lo tienen que llevar a, a recargar o actualizar, quítele el seguro y en una zona abierta, pues haga obviamente en una zona abierta y vigilada, ¿no? Tampoco se me vaya a poner a hacer eso en el baño de la casa. Bueno, vamos a mirar entonces esta guía que dentro de todas las normativas, miren, esta guía se llama, se me olvidó cómo se llama. Se llama Guías Ambientales de Almacenamiento y Transporte por Carretera de Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos Peligrosos. Esta guía en la página 19 de 167 nos hace un muy buen resumen de las características que deben tener esos sitios de almacenamiento de sustancias químicas y residuos peligrosos. Entonces, bueno, el documento de Sajuna lo que tiene es un resumen de esta guía prácticamente, pero esta guía sí es importante
De hecho, yo debería pasárselas al, aunque ya es viejita, pero por ahí les tengo otra de gestión de residuos más actual. Pero estas se las voy a pasar de una vez al, ¿dónde está mi guía? Se las voy a pasar de una vez al chat aquí de inmediato, que sí es importante tenerla como consulta y leerla y revisarla en cualquier momento. Entonces, es muy gráfica, además de las responsabilidades, nos habla entonces de cada uno de los ítems que acabamos de ver. Entonces nos muestra qué es lo correcto y lo incorrecto, pues gráficamente de cada uno de los ítems. Entonces, miren la magnitud de esta bodega. ¿Qué pretendemos? Pues que el acceso tanto de los carros recolectores como en el caso de que tuviéramos que llamar al carro de los bomberos, eh, ingresen fácilmente y que obviamente en el caso de un derrame, pues no tengamos la fuente hídrica ahí al lado, ¿no? Que pueda generar una contaminación inmediata, que aguas abajo afecte a una población o afecte, bueno, qué sé yo. Entonces la ubicación de la bodega es muy importante. Tampoco tenerla tan cerca de las áreas pobladas, sobre todo si estamos hablando de qué, de almacenamiento de residuos inflamables o comburentes. Ahora ustedes me dirán, pero es que los residuos del laboratorio los tengo en el laboratorio y ahí los almaceno hasta que se los lleven. Pues probablemente eso es lo que nos ha tocado en muchas de las instituciones educativas y sale menos riesgoso tenerlos allí que andarlos trasteando hasta una bodega que de pronto no tenga las condiciones y que de allá se las lleve el carro. Pero cada institución es distinta. Lo ideal es que si se genera un residuo peligroso, la empresa tenga la bodega, debe tener la bodega y debe tener la bodega con las condiciones adecuadas. Miren, por ejemplo, aquí en el caso del diseño de los diferentes tipos de bodegas que están manejando aquí, pues que esta está como muy pegada una de la otra y este sí tiene el espacio para poder tomar acciones en el caso de que sea pertinente. ¿Qué tienen estos diseños? Aunque algunos se burlan del diseño de estas bodegas, pues así son, chicos, con ese techito disparejo, ahí no se alcanza a ver bien, de pronto acá más abajo en la otra figura, pero uno de los lados del techo es más alto que otro. Entonces, cuando la bodega es pequeña, tiene una pinta de capilla que todo el mundo se le burla a uno de la bodega, pero esa es la forma en que toca, en que tienen que ser los techos. Eso no tiene opción. Y ese tipo de diseño es el que mejor permite la salida de los gases en el caso de que haya un escape de gases o en el caso de que haya un conato de incendio o un incendio. Los muros, los muros deben cumplir unos requisitos específicos de espesor. Entonces, no solamente el área libre entre muros, sino el espesor del ladrillo o del concreto, en el caso de que sea construido con concreto vaciado en la bodega. Entonces, ¿para qué? Pues para evitar que se expanda fácilmente el problema si es que se nos genera uno internamente, ¿cierto? Entonces, ahí estos son los famosos muros cortafuego que sirven para evitar, como su nombre lo indica, esas paredes que superan la altura de la cubierta y que tampoco puede ser mucho, menos de 50 centímetros, pues ayudan a controlar el fuego si se llegara a presentar. Puertas hay de diferentes tipos. Esta es una puerta automática, como ven allí, puerta de seguridad. Puede ser de ese tipo, como puede ser la puerta que les comento que hay
en las zonas de acceso a las escaleras de los edificios, que esas puertas son especiales porque no permiten que pase el fuego. O sea, se supone que si hay una emergencia, un incendio en el edificio, usted se mete a las escaleras y pues baja por allí protegido porque el fuego no entra a través de esas puertas. Sí le pusieron buenas puertas y sí, sí están selladas, ¿no? Salidas de emergencia, obviamente, si la bodega lo amerita por lo grande que pueda ser, pues no puede tener una sola salida, tiene que tener salidas de emergencia. El piso debe ser impermeable para evitar infiltración de contaminantes, resistente a sustancias o residuos ¿qué resistencia? Pues a los residuos que estemos almacenando, liso pero no resbaloso, que no tenga grietas que dificulten su limpieza, o sea que no tenga juntas. Esos son pisos que se recubren con epóxicos, con materiales de resistencia química y mecánica. Y un desnivel, obviamente, se recomienda un desnivel, y esto, aunque parece muy obvio, no necesariamente lo encontramos en todos lados, ¿no? A veces los maestros y en el baño le dejan a ustedes nivel en su casa, entonces a veces se les pasa que estas bodegas, lo fundamental allí es un desnivel para que el agua pueda correr hasta el colector. El drenaje, evitar obviamente drenajes abiertos, no puede ser que el agua de lavado de la bodega salga al aire libre, tiene que ir entubado, no puede ir abierto y no puede ir a descargas de cuerpo de agua y, como les decía hace unos minutos, tampoco al alcantarillado. Entonces lo ideal es que vaya directamente a la planta de tratamiento de agua residual y a la planta de tratamiento de sustancias químicas o industriales, que es lo que muy seguramente va a tener un tipo de empresa que tenga este tipo de bodegas. Ahora, si es un operador externo que está ofreciendo el servicio de almacenamiento temporal, pues obviamente tiene que tener una planta de tratamiento de residuos industriales. No hay, no hay posibilidad que no se le pida eso. Confinamiento. En el caso de un incendio de grandes dimensiones que involucre sustancias o residuos peligrosos, es primordial que el agua contaminada usada para el control del fuego sea retenida para evitar la contaminación del suelo y de cuerpos de agua. Esto es posible por medio de elementos de confinamiento tales como diques o bordillos. Todas las sustancias peligrosas almacenadas deben estar ubicadas en un sitio confinado mediante paredes o bordillos perimetrales. En las puertas de las bodegas es necesario construir rampas que actúan como diques, pero que permiten la circulación de vehículos y personas. Para sitios de almacenamiento externo es necesario construir alrededor de todo el perímetro interno un bordillo de confinamiento resistente. Entonces, hasta el agua que utilizamos o la sustancia que hayamos utilizado para el control de los vertimientos generados, el control de algún incendio, o de algún accidente, un derrame, debe ser confinado. Si su drenaje va por tubería y sabemos que va a ir a dar a una planta de tratamiento, pues no nos preocupamos por la contaminación del suelo ni de otras áreas, ¿cierto? Pero si no lo tiene, sí debemos garantizar que esa agua contaminada no vaya a contaminar el suelo. Miren la rampa que mencionan y miren cómo es, o sea, una rampa que permite el paso fácil, pero que podría evitar que el agua, eh, cuando necesitemos contenerla, la podamos contener. Aquí miren el diseño de los techos. Creo que el dibujito no está así como muy bonito, no se alcanza a ver, pero ya sea que una de las partes del techo sea más grande y otra más chiquita, o ya sea que se le hayan colocado estos elementos como para dejar salir. Aquí lo importante es que, como el gas
tiende a subir por cuando está más caliente. Si recuerdan, los gases calientes suben, los gases fríos se quedan abajo. Entonces, que tenga por dónde salir, eso es lo importante. La ventilación. Ah, miren, aquí se ve perfecto. Aquí se ve perfecto el diseño del techo. Cuando ven una cosa así en algún lado, eso fijo es una bodega de almacenamiento de residuos peligrosos. Así tal cual es como se construyen. Entonces dejamos un techo arriba que permita la ventilación. Ustedes saben que por las propiedades hidrodinámicas de los fluidos, en este caso del aire, en el momento en que la ráfaga de aire atraviesa este sector por debajo de ese pequeño techo, se forma un vacío que ayuda a eliminar lo que hay aquí dentro de esta casita, de esta bodega. Entonces, eso actúa como en succión, hace succión y ayuda a que salgan los gases. Eso genera una ventilación muy adecuada dentro de estas bodegas y evita, obviamente, que entre el agua lluvia. Y ahí es donde les digo que en esos sectores abiertos es importante colocar angeos, porque sí necesitamos el viento, pero no necesitamos los bichos que se nos puedan meter por ahí. Entonces, este es el techo típico de estas bodegas. Bueno, acá nos habla de todos los equipos que debe tener instalados. Calefacción, pues muy difícilmente necesitamos ese tipo de residuos que estén calientes, ¿no? Más bien lo que necesitamos es equipos de enfriamiento, de aire acondicionado. Pero cuando sea necesario, pues las condiciones de instalación y el tipo de equipos debe cumplir toda la reglamentación de seguridad de elementos eléctricos y electrónicos para evitar a toda costa que se vaya a producir un corto. Protección contra relámpagos, obviamente. Y, y otras instalaciones. Estructura separada que tenga una resistencia al fuego de al menos 60 minutos. Bueno, idealmente no deberían haber oficinas, vestieres o cuartos de basura como parte integral de la bodega de almacenamiento. Eso es muy importante. Entonces, que hagámosle la oficina al operador o al administrador de la bodega y al lado de los residuos. No, sí, no, es mejor que le toque a usted caminar un poquito y estar yendo a la bodega a ver las cosas, a tener su oficina ahí metida. Ni vestieres, ni nada. O sea, las bodegas de almacenamiento de residuos son bodegas de almacenamiento de residuos. Ahora, tampoco se recomienda que estén junto con los otros tipos de residuos, ¿no? Que los residuos peligrosos se almacenen conjuntamente con los residuos no peligrosos. Pero pero a veces pues toca porque no hay de otra forma. Entonces, si ya le tocó a usted una bodega donde inevitablemente tiene que meter todo, como administrador de la bodega, tenga y coloque las precauciones necesarias para que los residuos peligrosos, según su peligrosidad, pues no vayan a generar un problema o una contaminación que se expanda a lo demás, a lo reciclable, a lo orgánico y a todo lo que pueda generar la empresa. Bueno, mm, aquí tenemos un asunto interesante que respecto a cómo se deberían apilar los residuos, porque cuando tenemos contenedores llenos de líquidos químicos o residuos peligrosos, pues no podemos pretender que las pilas sean demasiado altas, ¿cierto? Pues porque obviamente aumentamos la posibilidad, el riesgo y la probabilidad de que haya un accidente grave. Entonces, lo máximo, siempre y cuando la empresa tenga manejo y cargador de estivas, podemos manejar esto. Si no, no, ni siquiera es conveniente apilar uno encima de otro. Pero lo máximo dice, se puede usar recipientes resistentes
a la intemperie, tales como canecas de 55 galones, siempre que el contenido no sea sensible a cambios extremos de temperatura y las condiciones de seguridad y protección ambiental pueden ser garantizadas para la segura y adecuada movilización. Tendrá que decir que no se pueden apilar más de dos. Bueno, allí ustedes le pegan una revisada así minuciosa a esta guía que sí está bien, bien interesante. Obviamente la señalización debe ser muy clara, debe tener no solamente el color rojo característico de los residuos peligrosos, sino que debe tener las señales de prohibido el paso, de peligro, bueno, toda la señalización que la normativa nos exige para, para prevenir que cualquier persona pudiera por accidente ingresar a este tipo de sitios. Nos dan unas categorías, nos dice incluso el contraste que deberíamos hacerle a las señalizaciones, detectores de incendios, o sea, la bodega debe tener la instalación convencional de sistemas contra incendios, ¿no? Los rociadores, los detectores de humo, el sistema de respuesta, el sistema de alarma, es lo más normal. Peor aún, pues si estamos de pronto almacenando gases explosivos o gases comprimidos o gases tóxicos como los gases del cloro. Bueno, tienen allí 167 páginas, les he acabado de contar como lo más representativo, pero la verdad es que esta guía, aunque tiene sus añitos, salió por allí uy, hace rato, hace unos cuatro o cinco mandatos presidenciales salió esta guía. Pero es de lo más específica y de lo poco que tenemos así de específico en la normativa. Entonces, vale la pena que la revisen con calma. Ahí nos da como todo lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en el almacenamiento. Miren los elementos de protección personal que deberíamos tener en este tipo de bodegas. Aquí la bota ya no es la bota que nos protege de meter el pie y que se nos mojen las medias, sino que es la bota a punta de acero, porque lo que le puede caer a usted puede llegar a ser pesado. El peto de caucho lavable es básico, los guantes de caucho que pueden ir ahí se ve claramente que van hasta el codo, no son de los que van en la mano. El overol de una pieza. Y una cosa muy importante, ¿no? Que estos elementos de protección personal se quedan en la empresa, ¿no? No es conveniente que usted salga con el overol o que salga con el uniforme donde ha estado todo el día al lado de los residuos a su casa. No es conveniente. Bueno, de ahí para allá, la guía tiene una serie de información respecto a cómo es la operación de estas bodegas, miren, aquí es que les da la máxima altura de cómo apilarlos de acuerdo al volumen de recipientes que se tengan. Como su nombre lo indica, es una guía y es una guía bastante pormenorizada. Miren, da unos ejemplos de fichas de cómo se debe hacer, qué actividades, qué impactos pueden ocasionar, qué medidas de prevención podemos implementar. Entonces, ya se las pasé al chat para que para que la tengan a la mano, porque como les digo, no es de los documentos más nuevos que tenemos, pero sí de los más completos. Entonces, los más completos vale la pena verlo. Miren que estuve buscando alguna empresa colombiana que me muestre este tipo de bodegas. No encontré un video colombiano,
pero me encontré un video que tiene una normativa muy similar a la nuestra en México. Les quiero mostrar ese y les quiero mostrar uno de la Universidad Tecnológica de Pereira, que tiene una bodega conjunta donde almacena de todo. Entonces, y también dos empresas que ofrecen la construcción de este tipo de bodegas y que incluso hay una oferta que me gustó mucho porque me pareció muy innovadora. No la he visto aquí en Colombia para ustedes. Venga, venga. Em, Ya ahí no se oye el retorno, ¿cierto? Bueno, voy a mostrarles entonces. Les decía una oportunidad, una idea como interesante porque, ¿qué les digo? Porque son como soluciones individuales, como soluciones móviles. Y me pareció genial. Entonces, miremos todo eso. Comparto pantalla por acá. Listo, vámonos a ver. Bueno, esta es la... Oigan, pero ¿qué se me hizo? Bueno, miremos este que es mexicano, pero tiene como condiciones muy similares a la nuestra. GHS Consulting, bienvenido a un nuevo contenido. En esta ocasión te presentaremos condiciones para un almacén temporal de residuos peligrosos en México. Sustentado por el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Capítulo 4. Criterios de operación en el manejo integral de residuos peligrosos. Sección 1. Almacenamiento y centros de acopio de residuos peligrosos. Artículo 82. Las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos de pequeños y grandes generadores, así como de prestadores de servicios, deberán cumplir con las condiciones siguientes, además de las que establezcan las normas oficiales mexicanas para algún tipo de residuo en particular. Comenzaremos por las condiciones básicas para las áreas de almacenamiento. A. Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos terminados. B. Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones e inundación. Miren que eso, aunque parezca obvio, no lo habíamos dicho. Seguramente sí está en la guía y yo lo pasé por alto. Y es que de ninguna manera los residuos pueden estar almacenados en el mismo sitio donde están los almacenes de las sustancias. Ni siquiera de las sustancias químicas, mucho menos de los insumos de la empresa. Porque se ven casos donde llegan todos los insumos de producción de la empresa y como hay residuos de esos tipos de insumos que a veces son químicos, pues los van dejando ahí al lado. Entonces, miren, eso no lo habíamos dicho y es muy importante. C. Contar con dispositivos para contener posibles derrames, tales como muros, pretiles de contención o fosas de retención para la captación de los residuos en estado líquido o de los lixiviados. D. Cuando se almacenan residuos líquidos, se deberá contar en sus pisos con pendientes, en su caso, con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retención, con capacidad para contener una quinta parte, como mínimo de los residuos almacenados, o del volumen del recipiente de mayor tamaño. Contar con pasillos que permitan el tránsito de equipos mecánicos, eléctricos o manuales, así como el movimiento de grupos de seguridad y bomberos, en casos de emergencia. F. Contar con sistemas de extinción de incendios y equipos de seguridad para atención de emergencias, acordes con el tipo,
y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados. G. Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos peligrosos almacenados, en lugares y formas visibles. H. El almacenamiento debe realizarse en recipientes identificados, considerando las características de peligrosidad de los residuos, así como su incompatibilidad, previniendo fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios. Y, la altura máxima de las estivas será de 3 tambores en forma vertical. 2. Condiciones para el almacenamiento en áreas cerradas, además de las precisadas en la fracción 1 de este artículo. A. No deben existir conexiones con drenajes en el piso, válvulas de drenaje, juntas de expansión, albañales o cualquier otro tipo de apertura que pudieran permitir que los líquidos fluyan fuera del área protegida. B. Las paredes deben estar construidas con materiales no inflamables. C. Contar con ventilación natural o forzada. En los casos de ventilación forzada, debe tener una capacidad de recepción de por lo menos 6 cambios de aire por hora. D. Estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su caso, contar con ventilación suficiente para evitar acumulación de vapores peligrosos y con iluminación a prueba de explosión. E. No rebasar la capacidad instalada del almacén. 3. Condiciones para el almacenamiento en áreas abiertas, además de las precisadas en la fracción 1 de este artículo. A. Estar localizadas en sitios cuya altura sea, como mínimo, el resultado de aplicar un factor de seguridad de 1.5 al nivel de agua alcanzado en la mayor tormenta registrada en la zona. B. Los pisos deben ser lisos y de material impermeable en la zona donde se guarden los residuos, y de material antiderrapante en los pasillos. Estos deben ser resistentes a los residuos peligrosos almacenados. Sí ven que hay cosas que sí se diferencian de la normativa colombiana, ¿no? En la normativa colombiana no nos hacen una diferenciación como del corredor y el área de almacenamiento. O sea, nos dicen, usted tiene que poder lavar, el piso tiene, o sea, que no se caiga, que sea liso, pero que no sea resbaloso. Pero todo el piso, ¿sí? Porque estos pisos Profe, ¿sí? profe, soy yo, no sé, la escucho re lejos. Es porque estoy hablando en el micrófono que no es. Gracias por decirme, Juan. Gracias por decirme que esto de los dos computadores, espero solucionarlo este fin de semana, porque esto de los dos computadores me tiene un poco loca. Entonces abro un micrófono y hablo por el otro. Bueno, les decía que hay cosas que son diferentes porque este es un video de reglamentación mexicana. La guía que veíamos sí era colombiana. Entonces, tienen algunas diferencias, pero pues en términos generales las imágenes sí son muy interesantes y nos sirven para identificar, bueno, cuál puede ser la diferencia de manejar sustancias peligrosas en Colombia o manejarlas en México. Si ven que el 90% de las cosas son exactamente iguales. C. En los casos de áreas abiertas no techadas, no deberán almacenarse residuos peligrosos a granel, cuando estos produzcan lixiviados. D. En los casos de áreas no techadas, los residuos peligrosos deben estar cubiertos con algún material impermeable para evitar su dispersión por viento. Por ejemplo, eso, veo que hay la posibilidad de guardar residuos peligrosos en áreas no techadas, ¿no? Nuestra normativa sí nos pide que no estén al aire libre porque si es un residuo inflamable, pues imagínense con la temperatura o con las inclemencias del clima, cómo se puede afectar incluso el embalaje y de allí para allá las condiciones de reactividad de la sustancia. Artículo 83. El almacenamiento de residuos peligrosos por parte de microgeneradores se realizará de acuerdo con lo siguiente. 1. En recipientes identificados, considerando las características de peligrosidad de los residuos, así como su incompatibilidad, previniendo fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios. 2. En lugares que eviten la transferencia de contaminantes al ambiente,
y garantice la seguridad de las personas, de tal manera que se prevengan fugas o derrames que puedan contaminar el suelo. 3. Se sujetará a lo previsto en las normas oficiales mexicanas, que establezcan previsiones específicas para la microgeneración de residuos peligrosos. Artículo 84. Los residuos peligrosos, una vez captados y envasados, deben ser remitidos al almacén donde no podrán permanecer por un periodo mayor a 6 meses. En GHS, contamos con... Bueno, eso en cuanto a la normativa mexicana para hacer ahí un paralelo de... Si ustedes se dan cuenta, en Colombia tenemos muchas normas ambientales, o sea, nuestra reglamentación es muy buena, es muy exigente, es muy específica, es muy detallada. Acá el problema que tenemos es que a veces no la cumplimos, pero normas es lo que tenemos y muy bien hechas. Bueno, les voy a mostrar un centro de almacenamiento que está promocionando, este es el que promociona una empresa chilena, ¿no? A ver, que construye una empresa chilena. Esta es la de la UTP, pero espérenme, todavía no quiero la del UTP. Esta. Este es un video de unas bodegas que les digo que es la oportunidad de negocios. No las he visto aquí en Colombia, me dirán ustedes si las han visto. Yo no las he visto, pero me parece genial porque esta empresa ofrece la bodega con todos los requerimientos legales necesarios, pero son como portátiles móviles. Me pareció tan buena idea. Cerradura antipánico es que se llama eso que tienen las puertas de los edificios, que es como una manija larga que usted la empuja y ella se abre. Pues si tiene pánico se abre fácil. Como les decía, me pareció una idea bastante interesante porque al ser modular permite hacer más pequeñas o más grandes algunas áreas de la bodega. Obviamente también va a salir más barata este tipo de estructura, hacerla en concreto o hacerla ¿en qué es? En concreto vaciado o en mampostería. Tendríamos que verificar acá en Colombia con esta empresa lo de los muros cortafuegos y las características específicas de este tipo de material en paredes, que seguramente me imagino que para almacenar residuos inflamables o comburentes pues tendrán algún recubrimiento. Vendrá con algún recubrimiento, pero solamente esa área donde va a guardar los inflamables. Seguramente los que no sean inflamables pues no necesitan. Entonces puede salir mucho más económico. Y que si la empresa crece y usted empieza a generar más de un tipo de residuo, puede ampliar el contenedor. La verdad me pareció bastante interesante esta propuesta. Bueno, ahora sí miremos este video de mi alma mater, de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde se almacena todo. Acá la universidad es bastante grande, pero igual los residuos llegan todos al mismo sitio. Entonces vamos a mirar esto. Universidad Tecnológica de Pereira, un aula viva para la educación ambiental.
Estamos en el Centro de Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos de la Universidad Tecnológica de Pereira, el cual es un espacio que se construyó en el 2015. Tenemos el cuarto de residuos aprovechables, es el cuarto que consideramos el cuarto limpio, hace parte de la ruta del proyecto UTP Recicla, el mayor aporte es tu conciencia. Es una ruta que se realiza el primer jueves de todas las semanas. De alguna otra forma, este material que está seleccionado desde la fuente, es decir, clasificado, está seco, limpio, llega aquí para de una vez en este cuarto poder ya clasificar el papel, el plástico, la chatarra, el vidrio, el metal, que son susceptibles de aprovechamiento. En él también, y actualmente estamos trabajando una estrategia de una botella a la vez, son estos ecoladrillos que han permitido que esos otros plásticos que de pronto no se pueden aprovechar porque tienen unas características pues que no son muy, digamos, viables para ser transformados, vuelven a ser parte de un proceso productivo a través de esta estrategia de una botella a la vez, y pues en este cuarto también los estamos almacenando. Entonces en el cuarto de residuos no peligrosos, susceptibles de aprovechamiento, llegan todos esos residuos que no están separados en la fuente. Pero la realidad colombiana es que todo lo mezclamos, entonces aquí puede llegar papel, plástico, vidrio, pero también esos residuos que vamos a llevar al relleno sanitario. Desde el 2008 hemos trabajado con una asociación de recicladores, en este momento se llama Azor Pereira, y ellos muy juiciosos a través de la figura que viene todos los días a recolectarnos, recogen, recuperan ese plástico, ese papel, ese vidrio, y una vez está separado, pues ya lo que mandamos al relleno sanitario, pues lo hace el gestor que tenemos actualmente contratado, y ya don Fernando, junto con el material que recuperó, más lo que recogemos de UTP Recicla, nos ha permitido en este momento pues tener cifras de casi el 36% de aprovechamiento de residuos, y esto, digamos, es muy significativo a la hora de pensar que estamos disminuyendo una presión en el relleno sanitario. Los residuos peligrosos de riesgo químico son generados por las diferentes dependencias que están identificadas en el PEGIRASA, que es el Plan de Gestión Integral de Atención a la Salud, y otras actividades. Cada área es responsable del registro de estos residuos y tenemos establecida una ruta mensual el primer miércoles de cada mes para que esos residuos lleguen al centro de almacenamiento temporal, sean una vez recibidos, reclasificados de acuerdo pues como a la peligrosidad, y ya